Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Espada que divide. Y leemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Y dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, espada que divide. Y hemos visto que es la palabra de Dios, también los beneficios de la palabra de Dios, y nos muestra que es viva y eficaz. La palabra de Dios da vida, produce vida y es eficaz, es eficiente. Cumple el propósito por el cual es dada, por el cual está escrita y por lo cual es revelada. Pero dice que es espada de dos filos. Y es que la palabra de Dios cumple con dos funciones, cumple con muchas funciones, pero dos en especial. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda, está hablando de Jesús, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La misma palabra de Dios que nos salva, nos bendice y nos da todos esos beneficios que vimos y más que no los nombré, también esa palabra dice que con la espada aguda que sale de su boca va a herir a las naciones. Y es que no es que Dios se complazca en herir, en matar, porque hemos visto que la muerte es un enemigo de Dios. Pero aún desde el Antiguo Testamento, y quiero que lo entendamos, cuando leemos en el libro de Deuteronomio capítulo 13, desde el versículo 11 en adelante, Dios está hablando acerca de la elección de la vida y de la muerte. Está mostrando que la palabra es una espada de dos filos, que separa, corta, divide. Entonces nos salva a los que creemos que la palabra de Dios es verdad, pero también juzga a los que creen que la palabra de Dios es un mito, es una mentira, es una falacia, es algo inventado por hombres. Y es que Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Jesucristo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Recordemos que Dios es santo, que Dios es justo, y por ser justo tiene que castigar el pecado. Y envió a su Hijo para que muriera por nosotros, para que pagara por nuestros pecados, cuando no le correspondía a él pagar por ellos. Esto significa que antes de Cristo, tú y yo, y el mundo hoy en día que no aceptaba a Cristo como único Señor y Salvador personal, estábamos, y los que no lo han hecho están, pegados a dos mismos pensamientos, a dos mismas ideas, a dos mismas estructuras, a dos mismas formas de vivir. Estábamos pegados al bien y al mal. No estábamos separados, porque solo la palabra tiene el poder para separarnos. Romanos 12 nos enseña a renovar nuestra mente. Separa una cosa de la otra. Y quiero darte una lista de cosas que nos muestran en la palabra de Dios que realmente sí necesita haber una división en nuestra vida. Y Dios tiene muchos ejemplos en la palabra, pero anoté unos cuantos para que nos demos una idea de que realmente sí necesitamos separar, dividir, cortar, no solamente pensamientos que teníamos antes de Cristo, sino vidas, relaciones, comportamientos, estructuras, actitudes, experiencias, muchas cosas que estaban ligadas y que solamente cuando llegamos a Cristo empezamos a entender
que todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Solamente cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que hay dos caminos y que nosotros tenemos que elegir uno de los dos. Que Dios no elige por nosotros, que Satanás tampoco elige por nosotros, que somos nosotros por el libre albedrío quienes decidimos qué hacer con nuestra vida. Pero Dios es el más interesado en que tomemos la mejor decisión. Deuteronomio capítulo 13, versículo 11 en adelante dice: este mandamiento que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está guardado en los cielos tan distante para que tengas que preguntar quién subirá al cielo y lo bajará para que podamos oírlo y obedecer. Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecer. Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Jesús está diciendo: lo que te estoy enseñando no es difícil de que lo entiendas, es fácil. Versículo 15 dice: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad, pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos, su palabra, y que andes en sus caminos. Si así lo hicieres, vivirás y te multiplicarás, y el Señor Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar la voz de Dios, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces, si te desvías hacia otros dioses, serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar y al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Mira que la palabra no está diciendo: he aquí yo pongo la muerte, he aquí yo pongo la vida, he aquí yo pongo maldición y pongo bendición. No, Dios no es maldición, Dios no es muerte. Dios está diciendo: te doy a elegir, te enseño lo que es malo, te enseño lo que te enferma, te enseño lo que te va a traer ruina, pero solamente tú decides. La palabra mía hace que tú recibas vida eterna. Y desde el huerto del Edén, Dios nunca obligó a Adán y a Eva a que hicieran lo que Dios quería. Solamente les dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. Del resto, come todo lo que quieras. Mira cómo Dios desde un comienzo nos ha dado la lección a nosotros de vivir. Nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. Y eso no significa que Dios sea un Dios monista, de donde de Él venga todo lo malo y lo bueno, como se creía en el Antiguo Testamento. Significa que Dios muestra a través de la ley moral lo que es malo, pero así como lo muestra, también, como es un Dios justo, tendrá que castigar el pecado. Significa que Dios no nos puede obligar, nos está diciendo: mira, el mal que hiciste merece que vayas a un infierno, pero yo pagué por tu deuda para que tú no vayas allá. Solamente tienes que creer que soy capaz de hacerlo y que te puedo llevar a una vida eterna celestial. Pero muchos dicen: no, yo estoy bien así, no quiero, a mí nadie me va a convertir, no les voy a dar el gusto, yo estoy así bien, no necesito de Dios, yo no necesito una religión, y por eso es que ellos se condenan así solo. Quiero concluir mostrando como si hay muchas diferencias, como si hay divisiones entre lo que es, lo que nos muestra la palabra, que corta, que separa, que divide. Y es que nos habla la palabra de dos caminos, uno espacioso y otro angosto, de dos puertas, una ancha y otra estrecha. Nos habla de dos cimientos, nos habla de la roca y la arena, nos habla de dos tipos de personas, los malos y los justos. Nos habla acerca de la vida y de la muerte.
Nos habla también de dos tipos de multitudes, de muchos y de los pocos. Nos habla de dos destinos, el cielo y el infierno. Nos habla de dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y de la vida, o sea, el bueno y el corrupto. Nos habla acerca de dos frutos, el bueno y el malo también. Nos habla acerca de dos ciudadanías, la celestial y la terrenal. Nos habla acerca de dos conductas, una de decir y otra del hacer. Nos habla acerca de dos tipos de personas que edifican, el sabio y el insensato. Nos habla de dos casas, una que permaneció en pie y otra que cayó. Nos habla acerca también de la mentira y la verdad. Nos habla también acerca de dos religiones, aunque he explicado que no vivimos bajo una religión, sino una relación. Pero para tratar de no confundir, digamos que estamos bajo dos religiones, una con mérito humano y otra con mérito divino. La del mérito humano vive bajo la ley, por obras, lo que yo puedo hacer, como yo trato de acercarme a Dios. La del mérito divino es por gracia. No es lo que yo hago, sino lo que Dios hizo en mí. Es por fe, no es por obras. Y no es por ley. Es porque me he rendido y he permitido que Dios se acerque a mi vida. También me habla de dos opciones, el castigo o el perdón. Quiero decirte que ambos caminos nos prometen ir al cielo, ambos. De todo lo que hablé, ambos nos prometen ir al cielo, pero solo uno nos lleva a Él. El Señor dice que no podemos servir a dos señores porque amaremos al uno y aborreceremos al otro. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios sí divide? ¿Cómo es una espada de dos filos? Y hay muchos más ejemplos que nos muestran de cómo hay dos cosas que han vivido unidas, pegadas en nuestra vida, pero que cuando llegamos a Cristo nosotros decidimos cuál camino tomar de todos estos que acabo de nombrar. Por eso, espada que divide. Espada que divide es la palabra de Dios. Oremos. Padre hermoso, gracias por tu hermosa palabra, gracias por esta mañana, gracias por un día más de vida, gracias por darnos la bendición, papá hermoso, de hoy poder entender muchas cosas, que el mal no viene de ti, Dios, y aunque tú nos muestras a través de tu palabra y nos enseñas cómo no caer en tentación, cómo apartarnos del pecado, del mal, cómo huir del imperio de la muerte, de las tinieblas, cómo no permanecer en ellas, cómo alcanzar la vida eterna, cómo vivir en la verdad entre tantos principios, bendito Dios. Esto no quiere decir que tú lo mandas, sino que sencillamente tú nos muestras el camino correcto que debemos seguir. Gracias, Padre, por cada palabra, cada mañana, por darnos a conocer estas verdades a nuestra vida y por poner a nuestro alcance tu palabra, esta espada de dos filos que es viva y eficaz, que nos muestra lo que hace la palabra de Dios y nos muestra que es una espada de dos filos que divide, que separa. Y nos muestra tu palabra que aunque estábamos separados y muertos en nuestros delitos y pecados, tú viniste, Señor, a morir por nosotros y a justificar nuestras vidas a los que creemos. Estábamos divididos entre el trono de la gracia, el cielo y nuestras vidas. No había conexión porque se perdió desde el huerto del Edén. Pero tu muerte en la cruz viene a traer ese bálsamo, esa solución para que podamos dividir nuestra vida en todas las áreas y esto nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar argumentos, tradiciones y podamos rendirnos a nuestros pies, a tus pies, Señor, para poder entrar, acceder confiadamente al trono de la gracia y poder tener nuevamente esa comunión que hubo en un comienzo en el huerto del Edén antes de que se perdiera por la desobediencia de Adán y Eva y también la nuestra, que hemos estado
separados de ti, viviendo nuestras vidas a nuestro acomodo. Pero gracias, Señor, porque hoy entendemos la realidad. Hoy la verdad nos es revelada a través de tu palabra, esa palabra que es viva y que es eficiente, que cumple el propósito. Y entendiendo todo lo que hace en nuestra vida, vemos que vino a dividir lo malo de lo bueno en nuestra vida y a dejar lo que nos sirve y a sacar lo que no tiene que estar en ella. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo en tus manos, habiendo orado a ti, en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.